Si les parece, vamos a empezar y si alguien se incorpora comenzada la charla, pues seguimos a partir de ahí. En primer lugar, darles las buenas tardes. Me presento, mi nombre es David Aliaga. Yo estoy aquí por una circunstancia medio azarosa porque mi campo es el de la teoría literaria. Soy escritor de ficción y esos son los dos ámbitos en los que se mueve mi vida profesional. Pero sí que hace algún tiempo escribí algo que yo no llamaría ensayos, sino cuadernos de campo, en los que traté de explorar la bibliografía existente y la documentación existente en cuanto a los vínculos entre la masonería y el judaísmo. Llevaba algún tiempo sin hablar de este tema, pero hace algunos meses recibí una invitación generosa y muy amable por parte del Centro Sefarad de Israel y de su directora de Cultura, Esther Ben-Dahán, que me invitó a participar del ciclo de conferencias que iban a estar relacionadas con la exposición de la que ustedes, si no han podido disfrutar todavía, pues tal vez cuando terminemos, prometo no alargarme demasiado y así seguro que pueden disfrutar un rato de la exposición que han preparado. Pues bueno, me invitaron a rescatar eso que yo considero pues notas de campo, ¿no? y notas de lectura sobre este vínculo entre estas dos instituciones, o entre la institución de la masonería y la tradición hebraica. Tal como explica la exposición que tenemos aquí fuera, realmente el franquismo fue muy eficaz en su capacidad para fijar en el imaginario colectivo español una cierta asociación entre masonería y judaísmo. Y digo que fue tremendamente eficaz porque tantos años después del final de la dictadura, todavía cuando a alguien se le pregunta por el vínculo entre judíos y masonería, tiene esa vieja idea de que son dos colectivos que conspiran contra la patria, muchas veces juntos, de ahí esa idea del judeo-masonismo, para tratar de socavar la patria española. No sabemos muy bien para qué, para poner otro tipo de régimen, no sabemos muy bien, porque son perversos, ¿no? De hecho, en el anecdotario de Barcelona de Joan Amades, un libro que recoge tradiciones y un poco el sentir popular de finales del 19 en Barcelona, existía la creencia de que en una de las logias masónicas que había en la ciudad, en la calle Aviñón, había un pozo que conectaba directamente con el infierno, ¿no? Bueno, todas esas ideas que ha habido alrededor de la masonería, pues bueno, realmente el franquismo no inventó eso, sí han venido a otras de las conferencias, yo he podido escuchar algunas, esa idea del contubernio judeo-masónico no se la inventa el franquismo, viene de mucho antes, simplemente el franquismo lo utiliza de forma muy práctica, ¿no? Digamos, para tener o para situar en la mente de los españoles un enemigo, un temor, ¿no? Un elemento cohesionador que permitiese afianzar el régimen. De hecho, y yo ahí no me quiero extender mucho, son otros los historiadores que son especialistas en esto, pero sabemos que tanto la población de judíos como la de masones en España, cuando comienza la dictadura de Franco, es insignificante, con lo cual no sabemos hasta qué punto, ¿no? Estaba justificado pensar que pudieran llegar a ser un peligro real. Pero bueno, insisto en que ese no es mi campo. Más allá de ese relato, que parece que es el que se ha perpetuado, el que ha quedado en las mentes de muchos de nuestros compatriotas, existe una relación cierta entre judaísmo y masonería, que es la que yo quise explorar, y entendí que era una relación de una naturaleza muy distinta a esa que describen sus enemigos. Se trataría de un vínculo basado en afinidades éticas y simbólicas, por ejemplo, en la concepción moral del individuo que ambas tradiciones comparten, en el uso de símbolos, rituales compartidas, incluso también algunos de los textos importantes de la tradición judía se constituyen como fuentes de los textos y de la ritualística masónica. De hecho, ustedes también seguramente en muchos ámbitos habrán escuchado decir, o algunos autores les habrán escuchado defender, que la masonería es una institución cristiana. Bueno, ahí yo como judío y como alguien que se ha educado con las fuentes judías, lo que suelo decirle es que es una institución tan cristiana como el cristianismo viene del judaísmo, ¿no? Y comparte, ¿no? Es decir, para lo que algunos autores y para algunos masones es el Antiguo Testamento, para nosotros es el Tanaj. Que por ahí encontraríamos también, ¿no? En las fuentes, en los libros de los que beben y de los que parten algunas de las leyendas y de los rituales o ceremoniales masónicos encontraríamos. Y diría que también algo en lo que coinciden
ciertas formas de judaísmo y de masonería sería en proponer la tarea que le proponen al individuo. Para un judío que acepta el pacto del Sinaí, una de sus misiones en este mundo es el tikkun olam, ¿no? Es la reparación de las imperfecciones del mundo, participar de la justicia social, tratar de oponerse a aquello que le parece que es injusto, también con esa idea que subyace en algunas otras de las festividades, como el Año Nuevo de los Árboles, que hemos celebrado hace poco, ¿no? Es dejar el mundo algo mejor para los que vienen, no ya para uno mismo, sino para las generaciones que vendrán. Y la tarea que desempeña un masón en la logia, aquella en la que es formado en el taller, justamente es la de cultivar éticamente, moralmente, lo que metafóricamente podríamos llamar una luz interior, ¿no? Que tiene que ver con, o que es una metáfora de los valores de libre pensamiento, justicia social, compasión, y alumbrar con ella, con esa luz que reciben en el taller, alumbrar el mundo que está fuera del espacio masónico. Y es sobre ese otro vínculo sobre el que a mí me gustaría darles algunas pinceladas esta tarde, y no tanto hablar de, ¿no?, como suele ser típico también cuando se explora esa otra relación entre masonería y judaísmo, hablar, no, es que en el templo masónico encontramos, en algunos hay caracteres hebreos y está escrito el nombre de Dios. Está escrito el nombre de Dios con caracteres hebreos, hay una menorá sobre el pedestal en el que se encuentra el venerable maestro. Bueno, no es de eso de lo que me gustaría hablarles, me parece que es algo que está un poco más trillado, que es mucho más fácil encontrar bibliografía al respecto. A mí me gustaría esta tarde exponerles ideas sobre otras dos patas de esos vínculos entre masonería y judaísmo. Por una parte, parece que falla, bueno, esperemos que luego la grabación se escuche bien. Por una parte, querría hablarles de cómo la masonería, en ciertos momentos históricos en los que la comunidad judía era vulnerable, se constituyó como un espacio de acogimiento para la judía. Y por otra parte, me gustaría hablarles también de cómo percibe la tradición judía la masonería, especialmente, y probablemente esa es la parte de la labor que yo hice que me parece más interesante compartir, porque la bibliografía no se ha ocupado tanto de ello. ¿Qué han dicho los rabinos de forma explícita sobre la masonería? ¿No? Durante algún tiempo me sumergí en la lectura de responsas, traté de buscar entre, ¿no?, la producción de artículos de rabinos, qué es lo que se había dicho, ¿no?, los sabios de nuestra tradición, qué es lo que habían dicho o habían pensado sobre la masonería. Empezaremos hablando, en la primera parte de la exposición, me gustaría centrarnos en esto que ven en la diapositiva, ¿no? Cómo las logias británicas del siglo XVIII, siglo XIX, se constituyeron como un espacio seguro para los judíos. Yo voy a ir empleando términos dando por descontado que ustedes más o menos están familiarizados, pero en cualquier momento, si alguien tiene alguna duda, si necesitan que aclare alguno de los términos, pueden preguntarlo, detenemos la charla y explicamos lo que haya que explicar. La masonería liberal o especulativa, se llamaba especulativa, probablemente si han estado en otras de las conferencias del ciclo lo sabrán, se llama especulativa porque viene o es una derivación de los gremios de constructores que efectivamente eran masones operativos, trabajaban la piedra, trabajaban la construcción, y hay un momento en el que se constituye esta masonería. Es una masonería de las ideas, ¿no? Es una masonería, son asociaciones liberales, y de ahí ese nombre, o que cambien el nombre de masonería especulativa. La masonería especulativa se institucionalizó en Inglaterra en 1717. Aunque las logias de librepensadores existían con anterioridad a dicha fecha, se ha consensuado la fundación de la Gran Logia Unida de Inglaterra como el inicio de la francmasonería tal como la conocemos en la actualidad. Unos años después, en 1723, apareció publicado su documento fundacional, que es lo que conocemos como las Constituciones o Constituciones de Anderson, por uno de sus autores o uno de sus redactores. Estas constituciones no hacían otra cosa que establecer las bases sobre las que se asentaría la institución, algunas de carácter más ideológico o ético, otras de carácter un poco más organizativo. Y ahí encontramos uno de los puntos que me parece especialmente significativo en relación con el tema que vamos a tratar, y es que las constituciones de Anderson incorporaban el rechazo frontal, explícito, a la discriminación por razones religiosas. 1723 tal vez no era tan habitual que una institución declarase que no iba a establecer diferencias por motivo de religión en la aceptación de miembros y en el funcionamiento
interno. Luego, obviamente, podemos ver si esto era un brindis al sol o no, o hasta qué punto eso se cumplió o no, y si hubo discriminación en las logias o no la hubo. Pero ese fue el punto de partida. Los dos autores que rubricaron este texto fueron el pastor protestante James Anderson y el filósofo Jean-Théophile Desaguliers, un francés que había sido obligado a exiliarse en Gran Bretaña debido a la persecución a la que eran sometidos los protestantes en la Francia de Luis XIV. Un dato biográfico nada menor para nuestros intereses, ya que probablemente haber sido víctima de la discriminación religiosa, encontrarse en ese contexto, junto con la vocación humanista con la que nacía la institución masónica, tuvo que causar alguna influencia en el hecho de que en sus constituciones recogiesen explícitamente esa no discriminación por motivos religiosos. Así, la primera obediencia masónica se constituye en un entorno de mayoría protestante. Sin embargo, pese a las tensiones religiosas que se vivían en Europa, está documentada la afiliación de judíos a la orden desde sus inicios, es decir, que aquella puerta que dejaron abierta en las instituciones dio paso a una realidad. Es cierto que el antisemitismo político y también el de raíz cristiana impidieron que la admisión de los judíos en las logias masónicas se normalizase plenamente hasta el siglo XX, pero desde su fundación la fraternidad mostró una voluntad humanista e integradora, por lo que junto con el sustrato simbólico basado en el Tanaj, esos hermanos al que esos hermanos Anderson y Desaguliers probablemente se referían como el Antiguo Testamento, atrajo a los judíos británicos. ¿Qué es lo que vieron los judíos británicos en esa naciente masonería liberal? Lo vieron como un entorno amable en el que relacionarse sin temor a la persecución y una vía para su integración y participación en la sociedad británica que en otros ámbitos no podían encontrar. Y es que la legislación, y cuando no era la ley eran los prejuicios tan extendidos, les impedían ocupar cargos públicos o ser admitidos en otro tipo de círculos sociales. Esto es fundamental para comprender el atractivo que presentaba la masonería para los judíos en la Inglaterra georgiana. Tras su readmisión informal en el siglo XVII, la comunidad judía británica seguía siendo pequeña y legalmente restringida. Aunque no existían guetos ni expulsiones, los judíos estaban excluidos de cargos públicos, universidades o gremios profesionales. Y su aceptación social dependía siempre en gran medida de la tolerancia y de la buena voluntad del ciudadano con el que se encontrasen delante y no de derechos garantizados. La comunidad judía londinense estaba compuesta principalmente por sefardíes, descendientes de judíos españoles y portugueses, establecidos en el siglo XVII. Pese a un contexto no precisamente facilitador, algunos de estos sefardíes habrían logrado alcanzar una cierta prosperidad, y para el siglo XVIII, que es cuando se institucionaliza la masonería, algunos de ellos estaban luchando por encontrar mecanismos de integración respetables en la sociedad británica que no los llevasen a renunciar, no los obligasen a tener que renunciar a su identidad. Y es ahí donde aparece la masonería, que de forma estatutaria, como hemos dicho, prohibía cualquier forma de discriminación religiosa en la admisión de candidatos. Algunos autores, como León Celdis o María José Arévalo, especulan con la posibilidad de que el primer masón del que tenemos constancia documental escrita, ¿no?, como parte o como miembro de esta Gran Logia Unida de Inglaterra, fuese precisamente uno de esos sefardíes londinenses, ¿no? Si ustedes han leído bibliografía masónica relacionada con el judaísmo, tal vez les suene el nombre de Francisco Francia o de Frances Francia, es un nombre habitual. Pero lo cierto es que no sabemos hasta qué punto ese dato es tan cierto. Lo que sí sabemos es que no es el único nombre que suena y encontramos algunos nombres documentados ya en la época, muy poquito después de que se redacten las constituciones de Anderson. Por ejemplo, en la edición del 22 de septiembre de 1732, el diario Daily Post informaba de la iniciación de un tal Edward Rose, tabernero de profesión, y decía en la nota que había sido iniciado en presencia de judíos y no judíos, oficiando la ceremonia Daniel del Valle, eminente comerciante judío de rapé. Es decir, en 1732 sabemos que había membresía judía en la Gran Logia Unida de Inglaterra, y no solo eso, sino que además se les había permitido ostentar algunas dignidades, en este cargo la de venerable maestro de este taller en el que se oficia este tabernero, Edward Rose. El historiador escocés Avery Newman ha documentado a varios de esos sefardíes que ingresaron en la masonería atraídos por las oportunidades de sociabilidad, prestigio y redes comerciales que también les ofrecía la institución. Cito a través del propio Newman algunos de los nombres que aparecen en los registros de la Gran Logia Unida de Inglaterra, se pueden consultar actualmente en su sede en Londres. Para esos primeros años
para esos primeros años. En 1723, por ejemplo, entre los registros de membresía de la Real Logia Unida de Inglaterra encontramos a Benjamin de Luz y Simon Ansell. En 1725, Israel Segalas y Nicolás Abrahams. En 1732, a Solomon Méndez, Abraham Ximénez y Abraham Cortisos. En esos mismos registros, además, podemos ver algo que, igual que en la nota del Daily Post, se constata en la documentación interna de la masonería británica, que es que tenían oportunidad, no solo eran admitidos, sino que tenían oportunidades de ocupar posiciones de prestigio. Y es que en uno de los libros de registros de 1732 encontramos que algunos miembros de la comunidad judía, como Solomon Méndez, el doctor Meyer Schomberg y Benjamín da Costa, ocuparon la posición de Gran Steward. Newman ha identificado en total hasta 15 iniciados judíos los registros de la obediencia inglesa en sus primeros años, hasta 1738. 15 sobre un total de unos 800 masones que había por esa época afiliados a la Gran Logia Unida de Inglaterra. Si lo pensamos así, el porcentaje es ínfimo, claro, es un 1, poco por ciento, pero al mismo tiempo es muy revelador, porque en cuantos otros círculos de socialización, en cuantas otras instituciones británicas en esa época, 1720 y 1730, hubiésemos podido encontrar un 1% de judíos, ¿no? O 15 judíos afiliados. La proporción tampoco es despreciable si consideramos que a principios del siglo XVIII la población judía de Inglaterra no era muy superior a la de los 1000 ciudadanos. Pero más allá de esos datos, hay algo que Newman constata y que también resulta revelador. Y es que para convertirse en judío, para convertirse en masón, al menos en esa época, una de las normas establecidas era que uno tenía que contar con el apadrinamiento de otros 2 miembros de la logia. Por lo tanto, significa que dentro de la institución no solo había judíos, sino que había gente que propiciaba que entrasen, que admitía el trato e incluso lo favorecía. Por cada judío que era admitido había una comunidad de británicos gentiles que estaban dispuestos a acogerlos y que le daban la bienvenida en sus salones. Sabemos también que ya para el siglo XIX, a principios del siglo XIX, se autorizó la creación de logias judías. ¿Qué es una logia judía? De pronto los judíos querían entrar en la masonería para socializar y de pronto establecían sus propias logias para estar solo ellos allí dentro. No, no es eso, no se trata de eso. Una logia judía era una logia en la que de forma estatutaria recogía algunos compromisos, como por ejemplo que en los banquetes que se celebraban después de las reuniones la comida tenía que ser kosher, para que no hubiese ningún problema halágico, ¿no? Si había hermanos observantes que acudían a esa tenida y que se quedaban a cenar, pues para asegurar eso. O por ejemplo, recogían también estatutariamente que no se reunirían durante el Shabbat. Significaba eso. Obviamente en las logias judías la mayoría de los iniciados eran judíos, pero no era excluyente. Encontramos otros miembros que tal vez por afinidades personales o porque se reunían en un punto en el que le quedaba más cerca de donde estaba su domicilio, acababan participando de las actividades de estas logias judías. Una de las primeras de las que tenemos constancia es la Logia Montefiore, que levantó sus columnas en el año 1886 en la ciudad de Glasgow. Esa es una de las primeras, o la primera logia específicamente designada como judía de la que tenemos constancia en los registros. Y de nuevo regresaré un momento a los trabajos de Aubrey Newman, quien dice algo que también me parece ilustrativo sobre esta bienvenida o esta tolerancia que tenía la institución masónica con la comunidad judía. Newman explica que una logia solo puede formar parte de la estructura general de la masonería si está patrocinada por otras logias y aprobada por una cadena de autoridades masónicas que llega hasta las autoridades. Por lo tanto, si existían logias reconocidas como judías, esto constituye una declaración, ¿no? Si en 1886 se pudo formar, se pudo institucionalizar en Glasgow la Logia Montefiore, cabe destacar que sus miembros fundadores, por una parte, debían de gozar de una buena reputación entre el resto de sus compañeros y haber logrado persuadirlos de la necesidad o de la conveniencia de que existiesen logias en las que ellos pudiesen sentirse todavía más a gusto. A partir de aquí, con posterioridad, y ya entrados en el siglo XIX y en el siglo XX,
si seguimos evaluando registros, podemos encontrar que ya no solo en la Inglaterra cosmopolita comenzarían a exhibirse miembros judíos en otras zonas de Gran Bretaña, como Birmingham, Newcastle, hablábamos de Glasgow también, y en países como Francia, Grecia o más adelante incluso en Eretz Israel, donde hoy en día existe la Gran Logia Unida del Estado de Israel. En el caso de España, podríamos decir que la masonería también jugó un pequeño papel en la reintegración social de los judíos que regresaron a principios del siglo XX, cuando comenzaron a regresar 500 años después del Edicto de Granada. Un papel similar, en escala probablemente mucho más reducido que el que tuvo la masonería en Londres en el siglo XVIII para la integración de aquellos sefardíes. Un libro en el que encontramos, no se centra en eso, pero en el que encontramos algunas pistas y un caso significativo de cómo esto pudo desarrollarse, es este que Vicenç Villatoro escribió sobre el retorno de los Bassat, sobre cómo la familia Bassat regresó a Barcelona a principios del siglo XX, ¿no? Estos sefardíes que completan la idea, o ese ideal del retorno a la sefarad de la que se tuvieron que marchar sus antepasados. En ese libro se nos habla, por ejemplo, del caso de Manuel Cohen, que llegó a la ciudad en 1912 como representante de una empresa de parafinas, y con una misión muy pragmática, ¿no? Él pensaba que en un país tan católico como en España debería poder vender muchas velas y por eso acabó destinado a España como comercial de parafina. Precisamente en ese retrato que Villatoro, como autor del libro, y Lluís Bassat, como alguien que le va contando sus recuerdos familiares, componen de Manuel Cohen. Ellos dicen, hablantes de numerosas lenguas aprendidas o vividas, un hombre moderno y liberal, abierto a los cambios del mundo y a la ciencia. Explican también que durante la dictadura estuvo condenado en el penal de Burgos, abro comillas, por haber pertenecido fugazmente a la masonería. Manuel Cohen, que fue uno de los primeros judíos en completar ese mítico regreso a Sefarad, fue también probablemente uno de los primeros judíos en pertenecer a la masonería española. Sabemos que se inició en septiembre de 1914 en la logia Adelante, recibiendo el nombre simbólico de Mazzini, con el que trabajó hasta alcanzar el grado de maestro en 1917 para solicitar su plancha de quite en 1918. Esos 4 años de pertenencia fueron uno de los argumentos que le valió ser encarcelado unos cuantos años más tarde. Los masones judíos eran también forzosamente una minoría en España y lo eran forzosamente porque lo eran también en el conjunto de la sociedad española, a la que apenas estaban empezando a reincorporarse. Pero es cierto que los procesos de Franco contra la masonería y el testimonio de algunos de los descendientes permiten constatar que este Cohen no era el único miembro de la comunidad judía barcelonesa, en este caso, que había sido iniciado y que luego pagó las consecuencias. Cuando las tropas nacionales tomaron la capital catalana, el presidente de la sinagoga de la calle Provenza, Edmundo Graenbaum, y el Hazán Bejor Isaac Naum fueron detenidos y condenados a 30 años de prisión, acusados también de pertenecer a la masonería. Muchas veces las acusaciones tampoco podemos estar seguros de hasta qué punto son ciertas o no, a veces era un pretexto, pero en este caso concreto, en una entrevista concedida a la revista Mosaica, el hijo del Hazán, Abner Naum, veterano miembro de la comunidad israelita de Barcelona, confirma que entre 1939 y 1947 su padre tuvo problemas con el régimen a cuenta de su condición de masón y su voluntad de mantener los servicios religiosos en la ciudad. Lejos de cómo explicarían esta relación las autoridades franquistas, lo que podemos suponer es que, como sucedió en la Inglaterra o en la Gran Bretaña del siglo XVIII, las logias ofrecieron espacios de socialización e integración a los sefardíes que regresaban, pese incluso a la vigencia del decreto de expulsión. Me he adelantado un poco a las diapositivas, ya me disculparán. Por otra parte, sabemos también que el crecimiento de la masonería en el norte de África y el Mediterráneo Este a principios del siglo XX se debió, en cierta parte, a masones sefardíes que mantenían relaciones con el Grande Oriente Español en Madrid, que era el equivalente a la Gran Logia Unida de Inglaterra, no era una de las instituciones masónicas de referencia en España. Estos masones judíos habían solicitado cartas patentes al Grande Oriente Español para fundar logias en ciudades como Tánger, Casablanca o Salónica, e incluso pidieron su ingreso en talleres españoles en los que podían trabajar empleando su lengua de origen.
Además, el historiador especializado en masonería, Sánchez Ferré, ha documentado talleres en suelo marroquí, como las logias Perseverancia, Fasilet, Constitución e Immanuel, que estaban formadas casi exclusivamente por hermanos judíos, como esas logias que hemos referido antes, estas logias judías de Gran Bretaña. A este respecto, otro de los especialistas en masonería españoles, Ferrer Benimeli, documenta la presencia de 15 masones judíos en esta logia Perseverancia de la que hablábamos, en Marruecos, y cómo al inicio de la década de los 30 existe un cauce de correspondencia entre esta logia y la Asociación Hispano-Hebrea de Tánger, que era una agrupación impulsada por masones cuyo propósito era difundir la lengua española y los valores fraternales en el país africano. Creo que con estos ejemplos nos podemos hacer una idea más o menos de cuál fue el punto de conexión o de qué forma los judíos se sintieron atraídos por las instituciones masónicas. Evidentemente las vieron, como decía al inicio, como un espacio que no les cerraba las puertas, que no prohibía estatutariamente, con lo cual ya era una anomalía en la época y además pues de pronto era un espacio donde, en el caso de los sefardíes británicos que querían continuar progresando, una forma de poder tener contacto con la sociedad civil y profesional británica sin padecer prejuicios, ¿no? Y en un ambiente de cordialidad. A partir de aquí, que esto es lo que les he contado hasta ahora, sí estaba mucho más estudiado y documentado, aunque sí que quise comprenderlo. Lo que sí me entretuve fue, como les decía, en leer la literatura rabínica, especialmente la contemporánea, por supuesto, aunque bueno, en algunos momentos de mi vida he editado literatura rabínica posterior al 19. Pero sí me interesaba ver si los rabinos habían dejado algo escrito sobre la masonería de forma específica, no estas alusiones simbólicas, no estas referencias veladas, no. Me pregunté, por ejemplo, si había responsas en las que un rabino dijese algo relacionado con la ley mosaica, ¿no? Y la masonería se relaciona tal, ¿no? De hecho, la pregunta inicial, que además me la hizo un amigo católico, me decía, bueno, para los católicos la afiliación a la masonería está prohibida, ¿no? Y ha habido una beligerancia y una hostilidad por parte de la Iglesia Católica hacia las instituciones masónicas. ¿Sucede algo parecido en el judaísmo? Y a partir de ahí, de esa conversación, yo pensé, bueno, el judaísmo es algo muy plural, con lo cual siempre enunciar cuál es la posición del judaísmo respecto a algo es una absurdez y es muy complicado. Seguramente conocen ustedes ese dicho, ¿no? Hay 2 judíos y 3 opiniones, ¿no? Quiero decir, entonces, hablar del judaísmo en general tiene esta postura respecto a algo es una estupidez, ¿no? Y sería muy inoperante. Así que lo que hice también fue ver que habían dicho rabinos de diferentes sensibilidades y corrientes y adscritos a diferentes movimientos, desde el reformismo hasta la ortodoxia. Y ahora les voy a elegir 4, ¿no? Para preparar esta conversación, elegí 4 ejemplos que me parecían significativos y relevantes justamente de rabinos que pertenecen o que han pertenecido a movimientos distintos o con sensibilidades distintas respecto a qué es el judaísmo y cómo debe vivirse. Antes de pasar esto también estaba olvidándome. Yo quería hacer también la advertencia de que la relación entre masonería y judaísmo no era idílica, ¿no? Yo he dado aquí algunos ejemplos y he presentado como espacio seguro y como espacio de aceptación para la comunidad judía las logias masónicas, pero es cierto, y eso se lo mencionaba al inicio, que la integración plena de los judíos en la masonería no se da hasta bien entrado el siglo XX. De hecho, hasta el siglo XX encontramos logias, no solo en Inglaterra, en Estados Unidos o en Prusia, por ejemplo, en los que hay registrados y hay documentados que los hermanos que pertenecen a una logia, cuando hay un candidato que es judío y quiere entrar, votan en contra y se le denega la admisión con el argumento de que es judía esa persona que quiere entrar. Con lo cual, la relación no es tan idílica. La base sí, tenemos bastantes fenómenos documentados, a la práctica acaba sirviendo, sobre todo en Gran Bretaña, como espacio de socialización, pero no era una relación idílica. Obviamente había excepciones y casos mucho más controvertidos. De hecho, ahora cuando hablemos del rabino Isaac Meyerowitz, vamos a ver uno de esos casos. El rabino Isaac Meyer, tal vez ustedes, si conocen un poco la historia del movimiento reformista, les pueda llegar a resultar familiar, porque fue uno de sus impulsores, fue uno de los grandes pioneros del movimiento reformista en Estados Unidos y uno de los grandes impulsores de la Unión de Congregaciones Hebreas estadounidenses. Tal vez también les pueda sonar, bueno,
habitualmente en alguna literatura lo encontramos reseñado como el judío más sabio de su tiempo, ¿no? Uno de los judíos más notables de su tiempo. Es este tipo de persona con una cierta proyección pública que tal vez también les pueda sonar porque fue uno de los primeros rabinos en contar a las mujeres cuando contaba el minyan en la sinagoga. Era alguien con ese tipo de posición. Y además era masón. Estamos hablando de finales del 19. Sí, disculpen. Este recorte de prensa que tenemos proyectado es la edición del 3 de agosto de 1855 del Seminario de Israelite. Es un seminario que se publicaba en Cincinnati, en el que se recogía la actualidad y notas de avisos relacionados con la comunidad judía de la ciudad, que justamente editaba el propio Rabino Meir. Al menos consta como editor en los créditos de las ediciones que he podido consultar. Este artículo que ven aquí tiene la particularidad de que nos expone a esa realidad que les comentaba hace un segundo. Él escribe un artículo sobre la masonería dirigiéndose a unos editores y a unos masones del estado de Massachusetts que a su parecer estaban realizando discriminación por motivo religioso. Y este artículo que ven en pantalla es una especie de carta a los masones cristianos del estado de Massachusetts y de la ciudad de Boston, a los que critica por estar discriminando a otros masones que, como él, son judíos, y en el artículo dice algo así como que en el mejor caso se limitan a tolerarlo y que eso es una falta al valor de fraternidad que debería imperar en la orden. A estos masones cristianos, a los que además el rabino Meir asocia con la fundación del partido xenófobo Know Nothing, les recuerda, y ahora cito textualmente el artículo, que la masonería reconoce a todos los que rezan al gran arquitecto del universo como iguales en derechos para disfrutar del gozo de nuestra fraternidad. Como les decía, el rabino Meir era masón, tenía en estima justamente esa vocación transversal de la institución, y cuando detectaba algún caso como este, que sucedía en Massachusetts, en el que había hermanos masones que se estaban desviando hacia posiciones xenófobas, no dudaba en denunciarlo públicamente. Tal vez uno pensaría, bueno, el rabino Meir era alguien progresista y por eso tiene esa posición respecto a la institución. Podríamos sentirnos tentados de pensar eso, pero lo cierto es que también entre los sabios de la ortodoxia encontramos argumentos similares. Israel Meir Lau, quien fue entre 1993 y 2003 el gran rabino askenazí del Estado de Israel, manifestó en un discurso público, y vuelvo a citar literalmente, que todos los principios que rigen la masonería se hallan en el libro de los libros del pueblo judío. Estas declaraciones se publicaron en la edición del 28 de octubre de 1993 del diario italiano La Repubblica, en el contexto de una crónica sobre la celebración del 40º aniversario de la Gran Logia del Estado de Israel, entre cuyos mil invitados se encontraba el gran rabino askenazí. En esa misma pieza, el periodista describe que Meir Lau estaba allí, si no como masón, como una figura religiosa cercana a la masonería y en cuyos círculos culturales no es reacio a participar. Y en esa misma nota, aunque el diario no puede asegurar que Meir Lau hubiese sido iniciado, sí hace constar la afiliación de otros rabinos israelíes notables, como el ex gran rabino del ejército Gad Nabon y el gran rabino de la ciudad de Haifa, Shahab Yishub Cohen. Podemos continuar y encontraríamos más argumentos sobre la compatibilidad entre la masonería y el judaísmo en el apartado Pregúntale al rabino, que tiene habilitado en su página web el rabino Michael Samuel. Michael Samuel es actualmente rabino de la congregación Bet Shalom de Chula Vista, en California, que se define como masortí igualitaria. Hijo de un superviviente de la Shoah, León Samuel, y descendiente de una larga tradición de rabinos de los países balcánicos, completó su formación rabínica en una yeshiva de Chabad Lubavitch, desde donde evolucionó hacia una comprensión masortí del judaísmo.
En diciembre de 2008 recibió una pregunta de un estudiante de doctorado que precisamente estaba preparando una tesis doctoral sobre la presencia histórica de judíos en las logias y le preguntaba al rabino si, en su opinión o de acuerdo a la halajá, existía algún tipo de disposición en relación con la pertenencia de un judío a la orden. Un poco aquella pregunta que me trasladaba ese amigo católico que me decía, bueno, ¿los judíos tenéis prohibido pertenecer a la masonería? Bien, pues el interrogante que le planteó este joven estudiante movió al rabino Samuel a investigar al respecto, ya que, como confiesa él mismo en su respuesta, hasta ahora nunca había investigado a fondo la importancia de la masonería y advierte, aunque sí debo explicar que mi padre era masón, al igual que muchos de sus amigos judíos. ¿Y qué concluye el rabino Samuel después de dedicar un tiempo a estudiar la masonería y ponerla a prueba a partir de la halajá? Pues, por ejemplo, en ese artículo Samuel nos explica que aprecia un sustrato cabalístico en la masonería y él compara la metáfora de desbastar la piedra con que los masones describen su trabajo de perfeccionamiento moral con el proceso de ektafiyá, es decir, de someter los impulsos materiales al servicio de la divinidad, de la que se habla en algunos textos cabalísticos. Expone también que la idea alrededor de la que gravita la masonería, abro comillas, tiene una similitud considerable con el Tikkun Olam. Para finalmente concluir, ninguno de los rituales que he visto viola ningún principio del judaísmo y de hecho refleja valores saludables para cualquier sociedad sana. Dado que algunas logias reflejan más los principios religiosos de alguna fe en particular, les animo a unirse a una logia judía para evitar posibles problemas halágicos relacionados con el papel de Jesús, la encarnación, la comida, etc. Un poco aquello que comentábamos, ¿por qué necesitaban, ¿no? ¿Podían ser judíos, podían ser masones los judíos halagicamente? Sí, podían, al menos este rabino Michael Samuel no ve ninguna incompatibilidad, pero sí los anima a formar parte de logias judías por sí, circunstancias un poco más profanas como la de la comida o determinadas articulaciones de los ceremoniales podían llegar a tener o presentar algún tipo de problema, pero no por la institución masónica o por sus ceremonias en particular. Me parece también curioso de cómo termina la respuesta del rabino Michael Samuel, porque lo hace citando un tratado talmúdico, Berajot, en el que de alguna forma viene a sugerir que hay esa simbología, ese sustrato común, y en el que nos invita a cambiar la palabra constructor que aparece en ese pasaje talmúdico por la palabra masón. Cito este fragmentito de Berajot, 64a, que dice: Rabí Eleazar dijo en nombre de Rabí Hanina: los discípulos de los sabios aumentan la paz en el mundo. Como dice, todos tus hijos serán enseñados por el Señor y grande será la prosperidad de tus hijos, citando el libro de Isaías. Y en el Talmud nos dicen, no lean aquí Banayik, sus hijos, sino Bonayik, sus constructores. Esa es la conexión con la que cierra su respuesta el rabino Samuel. Y podríamos terminar esta exposición con una respuesta del rabino Israel Betán, en este caso avalada y publicada en uno de los volúmenes recopilatorios de la Central Conference of American Rabbis, en la que reflexiona de manera directa sobre la cuestión francmasónica. En este caso, la respuesta que firma el rabino Betán viene dada como respuesta a la pregunta que le formula otro rabino que manifiesta sus dudas sobre si debería o no oficiar el funeral de un miembro de su comunidad, en el que también se van a realizar algunas honras masónicas. No sabe hasta qué punto este rabino le consulta a Betán porque no sabe si está haciendo algo incompatible, si habría algún tipo de problemático de fricción entre desarrollar una ceremonia funeraria teniendo en cuenta el ritual masónico. Para el rabino que formula la pregunta sobre la posible incompatibilidad de los rituales, su duda se fundamenta en la presencia de elementos ajenos al judaísmo, como un mandil colocado sobre el ataúd de madera o la lectura de versículos extraídos del Nuevo Testamento. En la respuesta, el rabino Betán dicta que la masonería y otras sociedades fraternales, como la masonería, pertenecen a un ámbito distinto al de la religión y considera que ese rito funerario sería, en todo caso, boato inofensivo. Al mismo tiempo, lo que admite con toda naturalidad la pertenencia a la masonería de hombres de nuestra fe, y no los excluye del pueblo judío por este hecho.
Y finalmente, respecto a la compatibilidad de los ritos, termina afirmando que prohibir mediante una resolución de la CCAR la participación en asociaciones fraternales en el servicio por un difunto a causa de objeciones de poca importancia respecto a algunos enunciados, evidenciaría un grado de intolerancia en absoluto propicio para las relaciones pacíficas que deseamos mantener con los ciudadanos. Estos, igual que les ponía los ejemplos de las logias británicas de principios del 18 y de algunas logias en España a principios del 20 como ejemplos de instituciones que abren sus puertas a los judíos, a los ciudadanos judíos, y que ellos encuentran ahí una puerta para ampliar su círculo social y para sentir que de alguna forma también disfrutan de nuevos espacios sociales a los que no estaban acostumbrados o que les estaban vedados en otros ámbitos. Estos 4 fragmentos escritos por rabinos lo que nos dan a entender es que no existe esa beligerancia que otras tradiciones religiosas han tenido con la masonería, sino que se percibe como, no diría un desprendimiento del judío, aunque ahí no encontramos esas referencias a que los rituales, Meyer decía, los rituales masónicos, sus textos son esencialmente judíos, salvo algunas excepciones. No existe esa beligerancia y existe incluso una proximidad. De hecho, algo que llegué a constatar buscando estas responsas de los rabinos en los que apareciese mencionada la masonería y en los que se abordase la cuestión, es que a lo largo de la historia, ya prácticamente desde la constitución de la Real Logia Unida de Inglaterra, hemos encontrado rabinos, algunos de comunidades más pequeñas, algunos realmente eminentes. Por ejemplo, pienso en el caso del rabino Raymond Appel en Australia, que han formado parte de la institución. De alguna forma, estas eran las notas que yo quería compartir con ustedes. Un poco la idea de esta conversación era ampliar esa idea sobre qué vincula el judaísmo con la masonería, ¿no? Y que habitualmente no lograron fijar esa idea del contubernio judeo-masónico. Encontramos también textos en los que se da mucha importancia al peso simbólico y yo quería de alguna forma exponer aquí otras 2 realidades relacionadas con eso. A partir de aquí, abierto a conversar con ustedes, si tienen opiniones distintas, si ustedes tienen un conocimiento distinto de la cuestión, si quieren formular preguntas, yo he venido aquí para conversar con ustedes. Cuando una persona, sea judía o no, decide meterse en una organización, no es únicamente porque le acepten, le reciban muy bien, sean los únicos que no le discriminan, etcétera, etcétera, sino que se mete porque sus opiniones, sus ideas coinciden con los objetivos de esa organización. Entonces, ¿me podría decir qué es lo que han buscado los judíos a lo largo de estos 300 años que ha citado al entrar en la masonería, aquellos que han entrado, claro? Enunciar una respuesta generalizando me parece complicado, ¿no? Yo creo que obviamente hay una que tiene que ver con la aceptación, pero estoy de acuerdo en ese argumento, ¿no? Que cuando uno va a alguna parte es porque hay algo que le interesa ahí, ¿no? Y un argumento pragmático, que sabemos que es cierto, que era ese, ¿no? Que era uno de los pocos ámbitos en los que podían socializar fuera de los propios círculos judíos. Estamos hablando de esos primeros tiempos, a principios del 18. Pero luego también está eso que, por ejemplo, el rabino Meyer nos deja entrever, que es que hay un sustrato común. Al principio de mi intervención también decía que, aunque no iba a explorarlo en profundidad, hoy hay un sustrato común, no solo de las fuentes, ¿no? En la masonería, sus rituales, en sus leyendas, en sus textos, bebe mucho de la literatura hebraica. Es una de las metáforas o de las leyendas fundamentales que utiliza para explicar. Bueno, tengo que utilizar el micrófono porque se está grabando, ¿no? No, pues, si me quedo sin el micro no me escucharéis. Vale. Hay esa familiaridad, digamos, con las fuentes, ¿no? Decía que una de las metáforas fundamentales de la masonería es que los masones son constructores del templo interior, replican la idea de que están construyendo el templo del rey Salomón, con lo cual por ahí hay un lenguaje compartido, hay una historia que nos suena, ¿no? Hay una cierta familiaridad en los símbolos que se emplean, en las metáforas que se emplean para hacer una enseñanza, pero también la hay en la enseñanza que proponen, ¿no? Les decía al principio,
Algo que emparenta el judaísmo con la masonería es que un judío que acepta el pacto, ¿no?, entiende que una de sus misiones es el tikkun olam, es esa transformación, reparación de las grietas del mundo. Y sus enemigos seguramente no van a estar de acuerdo con eso, y ahí ya no me meto, pero la masonería lo que nos propone, y si leemos sus textos, sus cartas fundacionales, lo que nos dice es que es una escuela ética, una escuela de pensamiento, de libre pensamiento, y que busca aportar luz desde esos talleres masónicos al mundo, con lo cual entiendo que hay una misión compartida, por así decirlo, una misión que no es ajena, ¿no?, de alguna forma, y que podían encontrar un refuerzo. De hecho, en uno de los ensayos o estos cuadernos de campo que escribí sobre las relaciones entre masonería y judaísmo, una de las cosas que explicaba es que en la logia y en la sinagoga uno puede llegar a hacer cosas parecidas, o puede llegar a tener la sensación de que está haciendo cosas parecidas. Sí. Sí. Muchas gracias por la presentación, me ha parecido muy interesante. Aunque yo tengo una pregunta, quizás se escapa un poco entre esa relación entre el judaísmo y la masonería. Va más hacia por qué esa beligerancia de Franco y del régimen de Franco a los masones y a la judería, a los judíos. Un poco viendo la exposición y leyendo algo sobre eso, me daba la impresión más que eran personas, sobre todo los masones librepensadores que habían estado en la República, algunos de ellos pertenecían a la masonería, y ya eso les creó a Franco como un odio. Y por otro lado, la parte de los judíos, lo que estaba pasando en el norte, ¿no?, en Alemania, o sea, esa relación que tiene o que tuvo Franco con todo el régimen fascista alemán, pues también que hace odiar a los judíos. Quizá mi pregunta es, ¿fue por eso o por qué ese odio, esa beligerancia que tenía, cuando él tenía un hermano que era masón? Bueno, para empezar, con toda la honestidad y con toda la humildad, yo no soy historiador, no entra en mi ámbito de especialidad, sí que he leído al respecto. Sí que, por ejemplo, una idea que a mí me llamaba siempre la atención cuando empecé a oír hablar del contubernio judeo-masónico y a leer sobre cómo el franquismo utilizó esta idea, a mí me llamaba la atención esa beligerancia justamente contra dos comunidades que eran realmente pequeñas en España, ¿no? Si comparamos cuántos judíos y cuántos masones había en España a principios del siglo XX, eran realmente pocos como para convertirlos en el gran enemigo, ¿no? Hay historiadores que sostienen que para Franco fue casi un enemigo peor, ¿no?, o en su ideario un enemigo casi peor la masonería que el comunismo, ¿no?, que le daban más importancia a eso. En cuanto a los motivos, si yo expongo ahora algunos argumentos van a ser de prestado, quiero decir que yo no tengo la conclusión al respecto. Obviamente la masonería ha sido perseguida por todas las dictaduras del mundo, diría que menos por la cubana, ha sido perseguida por todas las dictaduras del mundo. Eso probablemente tiene que ver con esa definición que hacía usted de la masonería como una asociación de librepensadores, ¿no? El libre pensamiento para alguien que quiere ejercer una autoridad muy dura y dogmática sobre la sociedad, pues obviamente va a ser algo incómodo. No sé, hay teorías más peregrinas sobre por qué Franco tenía esa inquina con los masones, ¿no? Se decía eso, que como tenía esa rivalidad con su hermano, de pronto como el hermano era masón, pues él antimasón, ¿no? No lo sé, no sabría explicarle. Sí que hay un poco esa idea, yo creo que cualquier dictadura de base, una institución como la masonería le puede llegar a estorbar. A partir de ahí había un argumento pragmático también, ¿no? Toda dictadura también necesita un enemigo y algo que genere temor y que permita, ¿no?, que pueda ser utilizado como elemento cohesionador, ¿no?, de cohesión social. Es que si nos vamos nosotros, que estamos apretando un poco, igual vienen estos y son peores, ¿no? De pronto esa idea de un enemigo invisible también, ¿no?, es un recurso político muy habitual, lo vemos, ¿no?, se está utilizando todo el tiempo a lo largo de la historia, y con los judíos ha pasado también. De hecho, lo que sucedía en Alemania, ¿no?, de pronto un chivo expiatorio que sirva como, no, es que los judíos van a quitarnos el dinero, los judíos quieren echarnos para atraer ¿no?, de alguna forma. Eso yo creo que por
por ahí entiendo que debía ir la cosa, pero insisto, yo no soy historiador, me dedico a la teoría de la literatura y a la literatura, con lo cual lo que le estoy comunicando son cosas que uno ha ido leyendo y que tiene en la cabeza, ¿no? Pero bueno, la exposición tiene un argumentario mucho más rico al respecto, y si han podido consultar el catálogo, el libro de la exposición, ahí está, hay un capítulo dedicado expresamente a esto. Sí. Para formar parte de la masonería, me oyen, yo creo. Puede ser de cualquier religión, o ponen algunas religiones no las admiten. Sí sé que hace poco en España, hace unos años, admiten mujeres. Sí, no sé desde cuándo, pero en cuanto a la religión, no sé si admiten a cualquier religión. En las constituciones de Anderson en 1717 no dicen vamos a admitir a los judíos, lo que dicen es la masonería no hará distinción por motivo religioso, no va a discriminar por motivo religioso, y en la actualidad, hasta donde a mí me consta, sigue siendo así. Es más, cuando los masones realizan sus trabajos, los hacen normalmente, algunos los hacen con una Carta de los Derechos Humanos presente, digamos como en las películas que uno va a jurar y pone la mano sobre la Constitución, pues en algunos casos los masones trabajan con la Carta de Derechos Humanos, algún documento similar, y en algunos casos trabajan, en la mayoría de los casos, con una Biblia o con un Nuevo Testamento. En la Gran Logia del Estado de Israel, y lo digo porque me parece sintomático, cuando los masones se reúnen a trabajar, trabajan teniendo los 3 libros de las 3 religiones monoteístas presentes. Tienen un Nuevo Testamento, tienen una Torá y tienen un Corán. A priori sería antiestatutario, digamos, y obviamente contra el espíritu de la institución llevar a cabo una discriminación a cualquier tipo de tradición religiosa. No. ¿Son secretas? Hasta cierto punto. Si usted entra en la web, por ejemplo, de la Gran Logia de España, sí, ahí sale un listado de logias y en qué ciudad se reúnen, y quiero decir, es secreto hasta cierto punto. La palabra que utilizan las instituciones masónicas es que son una sociedad discreta. Ahí podríamos entrar secreta. Podríamos entrar a Sí. debatir, ¿no? Sí que Sí. es cierto que creo que la masonería también ha hecho, justamente yo creo que para combatir ciertas ideas prejuiciosas que hay al respecto, ha hecho un esfuerzo en los últimos años por darse a conocer. Probablemente en 1717 se reunían, ¿no? Normalmente se reunían en los altillos de los pubs y cosas, y eso probablemente sí era llevado con mucho más en secreto, pero en la actualidad tienen página web, blogs, redes sociales. Quiero decir, el gran maestro de la Gran Logia de España es Chemo Leaga, que es un senador, ¿no? Y se lo puede ver públicamente vestido. Es público, sí, sí, sí. Ahí ya no les sé decir. Ahí ya no les sé. En Barcelona, por ejemplo, claro, yo en Madrid no se lo sé decir, pero como les decía, tienen página web, redes sociales, pero en Barcelona se reúnen en la Gran Vía de Barcelona, en un sitio que si usted pone en Google Gran Logia de España Barcelona, le sale marcado en Google Maps. ¿Cómo? No, los encuentros masónicos propiamente no. Sí que, por ejemplo, y hablo de Barcelona porque es lo que conozco, porque es lo que tengo más cerca, pero por ejemplo en Barcelona hay esa iniciativa que creo que existe en Madrid también, de la Noche de los Museos, y la sede de la Gran Logia de España en Barcelona abre sus puertas y organiza visitas guiadas en la Noche de los Museos. Entonces, sobre lo que mantiene un cierto secreto la masonería es sobre sus trabajos rituales, porque es una orden iniciática y tiene ese sistema de funcionar, pero en cuanto a su existencia y dónde se encuentran y dónde se reúnen y cuál es su misión, es más, antes que preguntaban, bueno, ¿y alguien puede ser discriminado? Para uno ser masón hay una pestañita con un formulario en la web de la Gran Logia de España que pone quiero ser masón, y ahí uno le pone, pues, ¿qué requisitos hay? Pues ser mayor de edad, etc. Y hay un formulario en el que uno puede decir, hola, me llamo fulanito y me gustaría ingresar a la orden. O sea que ese secretismo, yo creo que con el paso del tiempo se ha ido perdiendo un poco. Sí, sí. Bueno, de hecho hay una anécdota muy célebre. Sí, claro, obviamente durante la dictadura no hubo instituciones masónicas en España, eran perseguidas. Claro, había ese miedo todavía, y una anécdota que a mí me contaron, esto es una anécdota que a mí me contaron y puede ser cierta o no, pero sí que dicen que cuando en el 23F entró la Guardia Civil, allí estaba Lluís Salat, que era el gran maestro, fue el primer gran maestro de la Gran Logia de España, una vez se vuelve a
a establecer la institución en la España democrática, o no sé si era había un diputado que tenía una tarjeta de Lluís Salat en el bolsillo, y que cuando entró la Guardia Civil dicen que se la comió por miedo a que si lo cogían le encontrasen una tarjeta en la Americana del que en ese momento era el gran maestro de la Relojería de España. Ya. Las actividades de la masonería, digamos, o sea, lo que pasa que hoy en día, si ustedes ponen en YouTube ceremonia masónica, y la van a ver, quiero decir. No. Eso no hasta cierto punto, pero ya le digo, en la web de la Gran Logia de España quizá el día no, pero sí le pone, por ejemplo, la logia tal se reúne una vez al mes en esta ciudad, eso sí. Eso es público, digamos. Bueno, yo creo que hay también una cierta, pese a lo que a lo mejor le podría gustar a la institución o a esa fama que tiene, ¿no? Porque, pues sí, por ejemplo, hubo masones muy destacados en las revoluciones nacionalistas de liberación de Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Los libertadores, pues José Martí o Bolívar, ¿no? Pudieron tener, ¿no? En Estados Unidos, George Washington, ¿no? Eran masones y de pronto se asocia un poco a eso. Lo cierto es que el peso de la institución en España ha sido siempre muy menor. Entonces yo creo que no es que esté escondido, sino que la gente en general no tiene mucho interés en saber qué es la masonería, porque la información está, quiero decir, y hay libros publicados. Yo digo, hoy en día es un poco demencial, pero hoy en día en YouTube se puede ver un ritual masónico. Pues no sabría, yo creo que sí que puede llegar a verse, porque en el fondo está inscrito en el registro de instituciones. O sea, yo creo que sí, entonces yo creo que eso tiene que estar en alguna parte y tiene que ser accesible, seguro, ¿eh? Sí, no sé, yeah. Bueno, yo creo, claro, sí, legalmente prohibido, claro. Sí. Sí, es como también. Sí. Bueno, hasta cierto punto, sí, hasta cierto punto, claro. Sí. Desconocida para el conjunto de la sociedad. Sí. Bueno, un poco, yo creo lo que les decía al principio, claro, ha calado, yo creo, ¿no? También tenemos insultos relacionados con los judíos en el vocabulario español, ¿no? Y un poco yo creo que van de la mano ahí, también cuando decíamos, bueno, es que a lo mejor los masones no se muestran tanto en la sociedad. Claro, cuando uno ha sido sistemáticamente perseguido, yo creo que también hay momentos cuando las cosas se ponen un poco complicadas, uno tal vez intenta ser medio discreto, y es una posición legítima. Yo, por ejemplo, mi forma particular de abordarlo es la contraria, quiero decir, ante el antisemitismo mi respuesta es siempre hablar, pero esa es una actitud personal, pero yo entiendo que muchas veces, ¿no? Pues la tendencia natural es a decir, bueno, voy a intentar pasar con una cierta discreción porque ya sé cómo acaba esta historia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por ahí también. Hace unos años, pues 4 o 5, se hizo un curso en la Embajada de México para comparar los símbolos de los masones o verlos desde el punto de vista artístico, y asistimos 17 personas. Entonces vinieron varios catedráticos de México, de distintas universidades, y cada vez que le planteábamos, por ejemplo, los distintos escalones para llegar a ser el gran maestro, cómo íbamos viendo esos símbolos y demás, cuando le hacíamos alguna pregunta de ese tipo, no nos la respondían, casi nunca. Entonces, pues le comparábamos, por ejemplo, pues la ópera de Mozart, por ejemplo, o le comparábamos pues distintas películas donde aparecen cómo se van superando esos escalones, y cada vez que le hacíamos la más mínima pregunta de cómo se pasaba, no había manera. Yo sí que asistí en México en una ocasión, logré, porque iban en el avión conmigo, yo iba en el avión y ellos también iban en el avión, y entonces nos pusimos a hablar y eran masones. Entonces iban a un entierro y le dije, mira, es que yo soy de
explico historia del arte y tal, y entonces a mí me interesa. No habría forma de entrar y logré que me dejaran entrar, pero solo pude hasta un cierto punto, hasta ver cómo se ponían los mandiles, cómo hacían, cómo levantaban una serie de cosas, cómo ponían el ataúd, cómo iban haciendo. Pero a partir del momento en que empezó el ritual ya me invitaron a salir. Claro, Entonces, cualquier sociedad iniciática, digamos, ¿no? Desde, no sé, desde tiempos de los sacerdotes egipcios o no, desde los pitagóricos, una sociedad iniciática basa su esencia también en que la formación sea reservada para unos iniciados. Pero sí que, por ejemplo, en el caso de la masonería existen lo que se llaman las tenidas blancas, que es una reunión de masones en la que no hacen exactamente lo mismo que harían cuando se reúnen a puerta cerrada, pero en la que muchas de las cosas se hacen del mismo modo. En Barcelona hace 2 meses, por ejemplo, hubo una de estas tenidas blancas. Entonces ahí uno puede ver, por ejemplo, el templo puesto cómo se pone para realizar una de las reuniones, y puede ver, como decía usted, ¿no? Los masones pues con sus mandiles. Parecido pasa en Barcelona, al menos durante algunos años, en la noche de los museos, se podían visitar la sede de la Gran Logia de España en Barcelona. Tiene 2 templos, ¿no? El templo del rito escocés y el templo del rito de emulación, y se podían visitar los 2 templos. Se hacía una explicación un poco, como decía, hasta cierto punto, ¿no? Es decir, el secreto iniciático, no, si uno quiere el secreto iniciático, entonces que mande el formulario o que haga la carta solicitando la admisión, y entonces ya lo hablamos. Pero hasta cierto punto sí. Y en eso sí se ha abierto mucho la institución, ¿no? Como decíamos, probablemente en el 18 se reunían en un ático, no podía, es más, tradicionalmente se reunían con lo que se llama el guarda exterior, ¿no? Un masón en la puerta con una espada desenvainada, y no se podía entrar, a no ser que uno pues llevase una espada más grande o fuese más grandote, pero vamos. Pero entonces sí, hasta cierto punto sí se ha abierto más la institución. Ya les digo, si entran en la página, si buscan Gran Logia de España, entran en su página web, van a poder ver cosas. En Instagram está muy activa la institución. Ajá. Ah, sí. Una pregunta sobre la relación de las riquezas y de los judíos y los masones, porque en general los masones siempre son gente que tienen un éxito en la vida, si son famosos en alguna área, ¿no? Y de esta manera los judíos que entraban o siguen entrando son también, supongo, gente que tienen un éxito o riquezas y quieren ampliar su influencia. ¿Esto es cierto o...? No, le puedo, y eso sí puedo atestiguarlo, podría documentarlo, no es cierto, como mínimo en la actualidad. Yo me imagino que a lo mejor en el siglo XVIII, pues hombre, si uno tenía tiempo libre y podía dedicarse a cultivarse, pues probablemente era porque tenía una estabilidad económica. Pero hoy en día, si uno va a una logia masónica, se va a encontrar, sí que hay gente que puede tener profesiones liberales o pueden ser empresarios, pues se puede encontrar pues no sé, voy a dar ejemplos que conozco y que yo puedo dar fe de eso. Pues un controlador de parquímetros, un pintor de casas. Quiero decir, no hay una relación. La masonería, en todo caso, si es elitista, tiene que ver con, y no me gusta la palabra elitismo, pero si hace un filtrado tiene que ver con ciertos valores humanistas, ¿no? Con una cierta inquietud personal. Ese es el tipo de persona que la masonería busca en sus salones, de alguna forma, pero no tiene que ver con el tener dinero o no tener dinero. Yo creo que eso forma parte del mito que se ha construido, ¿no? También lo dicen de los judíos. Igual si abro yo la aplicación del BBVA y les enseño lo que hay en mi cuenta, pues igual desmitificamos rápido la idea de que no todos los judíos son ricos y manejan el mundo. Y entonces, eso forma parte
del bulo, ¿no? Y de la imagen que ha tratado, ¿no? Que los enemigos de la masonería han tratado de proyectar, lo cual no quiere decir que haya masones con mucho dinero, seguramente los habrá, obviamente, pero no hay una relación causa y efecto, no es porque uno no sea un empresario, un político, no puede entrar en la masonería, no, claro que no. En el mundo. Sí, obviamente. Yo diría que probablemente los 3 países del mundo, no sabría deciros por número de logias, pero sí como por importancia social e histórica. En Gran Bretaña, porque es donde se institucionaliza. En Francia, porque al final la masonería también está muy asociada a los valores republicanos, ¿no? Y tiene un papel importante también en la Revolución. Y en Estados Unidos, ¿no? Donde también muchos de los padres fundadores fueron masones y conectan. De hecho, a diferencia de lo que ha sucedido durante mucho tiempo en España, que uno si era masón tenía que esconderlo, no lo decía mucho, se ponía de perfil, en Estados Unidos y en Francia, en Inglaterra yo no lo he visto tanto, pero en Estados Unidos y en Francia sí, los masones a veces lo acreditan en su currículum vitae, porque consideran que es una marca de prestigio social, porque lo que revela es que hay esa inquietud humanista, social, ¿no? Y que de alguna forma hacerlo constar en el currículum puede ser tenido a bien por la persona que va a considerar eso. Entonces yo creo que sí que los 3 grandes polos de actividad para la masonería y con más tradición, digamos, y con más cultura masónica serían Estados Unidos, donde ahí, por ejemplo, en Estados Unidos los templos son visibles porque son enormes. Estuve hace 2 o 3 años en San Francisco y en el centro de San Francisco hay un templo enorme con sus cuadras, su compás, con 2 columnas ahí en el pórtico, quiero decir, ahí sí que no hay, igual si uno entra puede ver el calendario de cuando se reúnen y, ¿no? Sí, no. Yo creo que aquí no es público, aunque lo sea, simplemente porque hay muy pocos, y se notan muy poco. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, que es lo que ha citado el conferenciante, yo he visto allí algo que me dejó impresionado. En grandes ciudades, en las afueras, como es donde los ponen, hay inmensos hospitales con 5.000 camas. Y por si alguien tiene dudas, en la puerta pone con grandes letras Hospital Masónico, financiados por ellos mismos, porque en Estados Unidos no hay sanidad pública. Entonces los masones financian lo suyo para recibir a todo el que pague. No le dicen usted no es masón, usted no entra. No, el que pague como los demás entra. En Inglaterra, por ejemplo, es muy habitual, no, pero pueden verse ambulancias o helicópteros medicalizados con una escuadra y con un compás, que son donaciones, porque una de las... Decíamos que la masonería es una institución con una vocación ética, también filantrópica, y por ejemplo en Inglaterra muchas veces las logias han donado material médico, y hablamos de material médico, también porque como son muchos más, pues obviamente tienen esa capacidad, ¿no? Y de pronto, pues si uno sigue en las cuentas de redes sociales o entra en la web de la Gran Logia Unidad de Inglaterra, de pronto puede ver, en marzo de 2017 donamos a tal hospital un helicóptero medicalizado para... O sea, una donación, y ahí no es ni siquiera que digamos la logia, ¿no? O la obediencia gestione el hospital, sino que ellos una donación que hacen como un acto de filantropía. Sí, eso en Inglaterra es también relativamente común y en Estados Unidos pues muchísimo más, claro. Hola, ¿qué tal? Me perdí la conferencia, pero estoy escuchando sus preguntas y son muy interesantes, pero no comemos niños. Yo vengo de México. Soy masón, son actos filantrópicos, son los actos más de buena fe que he conocido, que hacemos. La creación de los hospitales por medio de los Shriners es un acto muy grande. Por ejemplo, en México hay muchos casos de niños de quemaduras. Ellos envían un avión hasta donde esté y totalmente gratuito lo atienden. Es entre otras creaciones, la Cruz Roja, los Boy Scouts. Entonces, si me preguntaran, es un acto tan filantrópico y puro que realizamos. No somos los que controlamos al mundo, somos comunes y corrientes, pero nos gusta estar bien con usos y costumbres de buena manera. Gracias.
¿Pueden participar un masón en venir aquí e incorporarse aquí en la logia? Sí, porque Sí. es poner una carta de pase de mi país, Sí. o identificarme directamente con ellos con un tipo de salud. Pero depende de cada uno. Yo insisto que en Barcelona, y no hablo de Madrid porque no lo conozco, pero en Barcelona usted puede ir paseando por el Paseo de Gracia, que calle más céntrica no hay, gira a la izquierda por la Gran Vía y se encuentra la Gran Logia de España. Y hay días que está abierto y uno puede entrar y verlo. Ahora, que uno confiese o no confiese su membresía, pues eso dependerá de cada persona. Quiero decir, no, aquí en la primera fila están diciendo, bueno, es que yo no voy por la calle diciendo si soy católica o hinduista o no. Quiero decir, eso depende de cada uno. Pero, insisto, ya no son los que se pueden, sino que tienen página web, redes sociales, y ahí se ven fotos de masones que lo son y no les importa que se les fotografíe vestidos con el mandil. Y luego, aparte, ¿no? Pues lo que decíamos, que si no, seguramente pues no tendríamos eso. Es una organización que preserva un cierto secreto, insisto, en la cuestión iniciática, pero como cualquier sociedad iniciática desde hace 3.000 o 4.000 años, quiero decir, a partir de ahí, ese es el único secreto, diríamos, ¿no? Pero lo demás, yo no consideraría nunca secreto una organización que tenga página web, redes sociales y que yo pueda saber quién es la persona que la preside, ¿no? Digamos.